Bienvenidos. En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Mundo. Muy buenas noches y bienvenidos un día más, una noche más, al mundo del misterio. Hoy comenzaremos el camino de la mano de Benito Muros, hablando de la obsolescencia programada y de cómo nos manipulan con el consentimiento de todos los gobiernos habidos y por haber. Desde los aires, con su escoba voladora, aterrizará en la emisora nuestra bruja particular Concha Vara para explicarnos cómo se debe preparar una persona a la hora de realizar rituales de magia blanca. Viajaremos por el mundo de la historia de la Segunda Guerra Mundial, desde donde Michael Martínez Blanco nos contará la misteriosa lucha que tuvieron los nazis contra las SS. Y cerraremos esta noche del misterio con Fermín Mayorga Huertas recordando el casi olvidado crimen de Beizama. Os habla Juan Carlos Baruch Hernández y esto es Mundo Insólito. Mundo. La obsolescencia programada es la vida útil que le da una fábrica o empresa a un producto. Cuando pase este periodo de vida útil, es decir, la garantía de 2 o 3 años del producto, este se estropeará y se volverá inútil. Esto se creó para que el consumidor se viera obligado a adquirir un producto nuevo igual o similar al que ya tenía. La mayoría de los productos están programados, entre comillas, para morir. Y muchas veces, cuando estos dispositivos mueren, es más económico adquirir uno nuevo que reparar el que ya tenemos. La obsolescencia programada asegura una gran demanda, por lo tanto las empresas tienen más beneficios y una continua oferta. Esto influye de gran manera significativa en el desarrollo de la economía general y sobre todo en la administración y economía individual y familiar. Lo peor de todo esto es que es legal y está permitido por la mayoría de los gobiernos del mundo, sean del color que sean, las ideas políticas que dicen que tienen. Benito Muros viene hoy a Mundo Insólito Radio con un invento que va en contra de toda esta manipulación programada consensuada entre los gobiernos y los poderes fácticos. Benito Muros hoy nos trae su lucha a favor de un invento al que le ha denominado la bombilla eterna. Benito Muros, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, muy bien, muchas gracias. Bueno, es un placer que participes por primera vez en Mundo Insólito Radio y bueno, lo primero antes de empezar, me gustaría que nos explicaras un poco qué es eso de la bombilla eterna. Bueno, es una bombilla fabricada sin obsolescencia programada, es decir, con la máxima durabilidad que permite la tecnología LED, en este caso, que es la tecnología que utilizamos para fabricarla. Y bueno, lo que hacemos es hacer las cosas como se hacía antes, ¿no? Hace 70 o 80 años, utilizar materiales de larga durabilidad, tanto en la carcasa como en los componentes electrónicos, haciendo durar al máximo posible todos los componentes y el conjunto del equipo, es decir, la bombilla en sí. No quiere decir esto que sea eterna, sino que su duración media estará en torno de las 100.000 horas. Lo que ocurre es que también hemos hecho un diseño que se puede reparar, es decir, es completamente modulable, con lo cual cualquier usuario en su casa puede cambiar cualquiera de las piezas y puede poner una nueva, e incluso de aquí 70 o 80 años, que es lo que se calcula que puede durar la primera avería, pues puede incorporarse la tecnología más avanzada y por lo tanto más eficiente también y que te dure otros 70 o 80 años, es decir, que por eso le llamamos, no es que yo le llame eterna, la gente en la prensa pues alguna vez le han llamado eterna, pero efectivamente podría durar siempre porque se puede reparar siempre que quieras, no se tiene que tirar nunca a la basura. O sea que es una bombilla que se repara, no es que no se estropee, que se repara. Exacto, correcto. En este verano pasado, pues Benito Muros, empresario de Barcelona, hay que decirlo, regresas a las pantallas, a los medios de comunicación para defender este invento, entre comillas,
que nunca, por lo visto, has logrado comercializar hasta hace poco, creo. Benito, tú aseguras haber logrado un producto que sería el primero de muchos, para durar décadas, que lo has explicado muy bien. Productos fabricados con responsabilidad y con conciencia social, ¿no? Porque esto, claro, esto no va para los más ricos, evidentemente. Yo me sorprende que todo lo que has dicho, tú eres empresario, me sorprende que todo lo que has dicho va en perjuicio tuyo. Bueno, no es que vaya en prejuicio, yo creo que va en beneficio de todos, ¿no? Porque, mira, en el mundo se venden y se tiran al año 7.000 millones de bombillas, pero se venden y se tiran al año millones de toneladas de frigoríficos, de lavadoras, de ordenadores, de teléfonos móviles, que están fabricados para durar poco, están fabricados con obsolescencia programada. Eso está haciendo que agotemos las materias primas en el planeta, que el cambio hagamos posible, se esté haciendo posible el cambio climático y por lo tanto destruyendo el planeta, ¿no? Entonces, yo tengo 2 hijos, ¿no? 2 hijos pequeños, y me gustaría dejarles un planeta en el que puedan respirar, en el que se pueda vivir. Entonces, fabricar ya cosas diseñadas para fallar, pienso que es ir en contra de todos, no solo de los ricos ni de los pobres, sino de todos. Incluso creo que es ir en contra del sentido común. Estamos hablando de esa obsolescencia programada. Por ejemplo, yo recuerdo hace unos años un amigo que había comprado una de estas televisiones de plasma modernas, tan perfectas, y que tenía una garantía de 3 años, ¿no? Justo al terminar los 3 años, la pantallita de televisión aquella se estropea. Eso es lo que estamos hablando, ¿no? Que están programados para que tengan una duración determinada, ¿no? Efectivamente, incluyen piezas en televisores, en lavadoras, en frigoríficos, en cualquier aparato electrónico que justo cuando se acaba la garantía, normalmente pues producen fallos que cuando lo llevas a reparar, pues te dicen que el coste va a significar un 70 o un 80% por la mano de obra, con lo cual al final decides comprarte uno nuevo, ¿no? Sin pensar en los residuos que eso genera. Hay que pensar que tan solo en la Unión Europea consumimos 64.000 millones de toneladas de materias primas para consumir como lo hacemos, y generamos 35.000 toneladas de residuos al año de productos electrónicos, que ya no sabemos ni dónde ponerlos, acaban en países del tercer mundo, ¿no? Y la naturaleza solo regenera el 50%, lo que quiere decir que en aproximadamente 10 años no vamos a tener materias primas para consumir como lo hacemos. Y desde luego, cuando yo empecé hace 19 años explicando en qué consistía la obsolescencia programada y cómo nos afectaba, decía que teníamos 15 o 20 años para reaccionar. En este momento no tenemos ni 10 años para minimizar los efectos del cambio climático. Ya no digo para frenarlo, que ya no podemos, sino para minimizar los daños que está produciendo ya el cambio climático. Esto que estamos hablando se podría considerar como una estafa al consumidor. Porque tú compras un producto y ellos, los mismos que te lo venden, programan cuando tú tienes que volver a cambiar. Es impresionante. Es así. Lo que ocurre es que una estafa se produce cuando cometes algo ilegal, y no es ilegal, desgraciadamente, en nuestro país la obsolescencia programada. Es decir, este tipo de de prácticas empresariales están permitidas a través de la ley de garantías. Como muy bien has dicho, la garantía en la Unión Europea es de 2 años, de 1 año en Estados Unidos, y permite pues que se fabriquen productos que duren 2 años, y después, si se estropean, pues no hay ningún tipo de efecto penal para el fabricante, puesto que la ley lo permite. Por lo tanto, no estaríamos delante de una estafa, porque la ley lo permite, pero sí de algo éticamente reprobable, sin duda. Has mencionado algo muy importante para mí a lo largo de tu conversación, que es el cambio climático, famoso cambio climático que supuestamente llevamos décadas sufriendo y que automáticamente se va multiplicando y acelerando esa multiplicación a medida que vamos avanzando en el plano tecnológico. Me sorprende mucho cambiando casi un poquitín de tema, aunque luego lo vamos a retomar, todo esto que ha pasado en el Amazonas, toda esta desgracia para la Tierra, para el pulmón de nuestro planeta, que no haya salido en casi ningún medio de comunicación, que no lo hayan dado bombo y platillo como dan a otras barbaridades. Cuando digo estas otras barbaridades quiero decir nimiedades tontas y absurdas que las dan bombo y platillo por todos los medios de comunicación. Y esto que es tan grave para nosotros mismos y para nuestros descendientes, como tú bien has dicho, de tus 2 hijos pequeños, esto no ha salido en ningún medio de comunicación. ¿No les interesa esto?
Bueno, es que hay enormes intereses, ¿no? Los grandes medios de comunicación a menudo pues están financiados y manipulados también por las grandes corporaciones, por la banca, ¿no? Entonces son cosas como el Amazonas, por ejemplo, que sí que ha tenido cierta repercusión en los medios de comunicación, pues está detrás de ello está la explotación forestal, están los cultivos, etcétera, intereses financieros de lobbies de grandes corporaciones que a su vez pues controlan los medios de comunicación, los grandes medios, sin duda también. ¿No estaría detrás de esto también el Amazonas? Porque tú sabes, las farmacéuticas, porque tú sabes que las mayores medicinas naturales se encuentran allí. Sí, allí en África pues se encuentran muchos principios activos que después acaban en medicamentos que son muy necesarios para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, no hay datos que justifiquen esto, por tanto a mí no me gusta hablar de cosas que no conozco con certeza, ¿no? A mí me gusta dar datos científicos que demuestren las cosas, y en esto de las farmacéuticas yo no tengo datos para poder afirmar. Pero no queda además dicho y dejado ahí, porque claro, no deja de ser uno de esos poderes fácticos que tú bien has mencionado, aludiendo a los bancos, que son los que gobiernan realmente nuestros países y nuestro continente y nuestro planeta. Volviendo al tema que te ha traído al programa, yo creo que esto que tú has hecho se puede llamar, o se puede entender como una filosofía, ¿no? Yo creo que has hecho toda una cruzada y has promulgado un modelo económico sostenible, justo y creo yo que también solidario, a través de una petición que has enviado al Parlamento Europeo, ¿no? Para eliminar esta obsolescencia programada que hemos hablado hace un momento. Sí, bueno, esto fue en el año 2013-2014, cuando vi que era prácticamente imposible comercializar un producto sin obsolescencia programada, porque, bueno, pues en las cadenas, digamos, de ferreterías o de lugares donde se vendían bombillas, me decían que ellos preferían productos que duraran poco para que la gente tuviera que volver a comprar y ellos volver a vender. Entonces vi que todo el sistema estaba diseñado para fabricar cosas que duraran poco. Fue entonces cuando me dirigí a Bruselas, efectivamente, a la Comisión Europea, también a los partidos políticos españoles, que los reuní aquí en el Ayuntamiento de Barcelona, para explicarles los graves problemas que estábamos ya teniendo, ambientales, y que iban a venir a consecuencia de la obsolescencia programada, ¿no? Y fue con informes que remití a la Unión Europea en el año 2014, a finales, por primera vez se reconoce a nivel oficial en la Unión Europea la existencia de la obsolescencia programada en una directiva que invita a los miembros de la Unión a legislar sobre la obsolescencia programada por primera vez. Fue entonces cuando me dirigí a la certificadora más importante del mundo, a TÜV Rheinland, para que me certificara el primer producto del mundo, la bombilla, que hemos hablado al principio, sin obsolescencia programada. No con la intención de comercializarla, que nunca ha sido ese mi objetivo, ¿no? Sino simplemente mi objetivo ha sido demostrar a todo el mundo que las cosas se pueden y se deben hacer de otra manera si es que queremos conservar el único planeta que tenemos para vivir. Pero no solamente por este motivo, que también, que es muy importante lo que estás diciendo. Yo veo a nivel, por ejemplo, ahora que llegan determinadas festividades, pues toda la iluminación que se gasta, no todo el dinero que se gasta en promulgar determinadas fiestas para que determinados supermercados, grandes superficies de comercio, pues hagan su agosto en invierno. Sin embargo, hay gente, porque yo me parece esto, como bien he dicho hace un momento, una conciencia social por tu parte tremenda, ¿no? Luego hay gente que se muere de frío en las casas, que no pueden tener calefacción para calentar a sus hijos. Es impresionante porque vale la luz, si es eléctrica vale una pasta y si es de gasoil vale otra pasta, es que no sabes cuál tener. Y hay gente, yo conozco gente que no puede tener la calefacción encendida en su casa porque no tienen dinero para calentar sus casas y para calentar a sus hijos. Sin embargo, desde todas las instituciones a nivel ya no gubernamental, sino a nivel provincial, de lo más profundo de la España, de los pueblecitos pequeñitos, se gastan un montón de dinero en iluminar las calles con un sentido que no tiene lógica alguna cuando hay gente que no tiene ya no calefacción, que no tiene ni para comer. ¿Cómo se sostiene esto a nivel social, a nivel de una conciencia colectiva como la nuestra?
Bueno, las eléctricas en nuestro país son de los lobbies más poderosos, como todo el mundo sabemos. De hecho, como dices, hay gente que no puede calentarse en invierno, cuando en el último semestre del año el conjunto de las eléctricas en nuestro país tuvieron unos beneficios de 7.000 millones de euros, ¿no? Es decir, uno que habla de gobiernos sociales, de gobiernos de izquierdas, etcétera, y son en realidad gobiernos que permiten especular con las cosas de comer, nunca mejor dicho, ¿no? Porque no tiene ningún sentido el que cueste dinero y que alguien no pueda cocinarse porque no tiene para pagar el gas o la luz en su casa, ¿no? Si realmente fuese un gobierno socialmente responsable, en todas las viviendas debería haber, y podría haber en un país rico como el nuestro sin ningún problema, si no se especulara con la electricidad, con el gas, con el agua, etcétera, hasta un número de vatios de consumo en las casas. La electricidad debería ser completamente gratuita, el mínimo para vivir, y a partir de esos vatios ya no necesarios, es decir, cuando se derrocha, digamos, el que tiene pues una casa de 300, 400, 500 metros cuadrados, o las grandes empresas, ¿no?, que consumen mucha electricidad, pues que se suba más el kilovatio hora, la luz ahí, pero para la gente poder sobrevivir, que pueda calentar su casa, que pueda cocinar, hasta un número determinado de vatios debería ser absolutamente gratuita. Tanto el agua, la luz como el gas, que es absolutamente necesario para vivir. Con las cosas que son necesarias para vivir, por el simple hecho de ser un ser humano, no se debería especular en absoluto, y mucho menos cobrar un 21% de IVA en el recibo de la luz, que eso es prácticamente inhumano. Inhumano y dramático para muchísimas personas, no solamente de nuestro país. Hay otros países muchísimos peores que nosotros. Este invento que tú has hecho, ya he dicho invento entre comillas, pues ayudaría también a minimizar todos estos gastos. Yo no entiendo por qué las eléctricas, no lo entiendo dentro de la comprensión que te pueden llegar a argumentar determinados estamentos. Yo no entiendo por qué las eléctricas cobran un dineral por algo que no estás gastando, porque si tú desgranas la factura de la luz, evidentemente tu gasto es mínimo, todo lo demás se va en impuestos y en tasas inexplicables. Efectivamente, es decir, de hecho, cuando surgió la tecnología LED, que con la tecnología LED en general se puede ahorrar más del 50% en el recibo de la luz, ha coincidido justamente con que cada año desde hace 8 o 9 años están incrementándose el recibo de la luz del orden del 20 al 40%. Entonces, claro, ¿qué más da que saques cosas, bombillas o lo que sea para ahorrar en electricidad, o aparatos más eficientes, cuando después te suben el recibo de la luz un 30 o un 40% cada año? Es decir, que siempre la ley permite a las grandes eléctricas, a las eléctricas en general, pues que hagan su agosto en verano y en invierno. Es decir, que a ellos les baja el consumo de luz porque se inventa algo para bajar el recibo de la luz, o son más eficientes los electrodomésticos, pues sencillamente te suben el recibo, ¿no? Y es que los lobbies, las puertas giratorias que existen con los políticos, pues actúan muy bien para ellos. Esto, para esta tu lucha filosófica, para esta cruzada que tú llevas manteniendo durante años, me parece que es un golpe a la moral muy fuerte, ¿no? Bueno, yo creo que si fuésemos muchos los que luchamos, los que nos leyéramos los programas electorales antes de ir a votar, los que antes de comprar un producto miráramos la garantía, miráramos de dónde proviene, miráramos cómo ha sido fabricado, de qué manera, etcétera, pues las cosas realmente cambiarían, ¿no? Lo que ocurre es que los ciudadanos estamos muy ocupados, ya hacen que estemos muy ocupados para el día a día, para llegar a final de mes, y no nos preocupemos de cosas verdaderamente importantes y que nuestros políticos hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Manipulan también todo este medio social de comunicación simplemente para que obviemos las realidades que desde los gobiernos nos ocultan, ¿no? De una manera, como estoy diciendo, a través de, te ponen una cortina de humo y te hacen hacer problemas que no tienes para ocultar. Yo recuerdo cuando empezó todo este problema catalán, pongo el problema entre comillas, cada uno tiene derecho a decidir lo que quiere hacer con su casa.
Yo recuerdo que aprobaron unas leyes constitucionales antipueblo, anti-españoles, no antipueblo, anti-españoles, antipersonas, mejor dicho. La palabra es antipersonas, que no ha habido ningún partido político que las haya revocado ahora mismo, porque ahora, por ejemplo, no sé si está gobernando ya o va a gobernar la izquierda otra vez, pero es que esas leyes que aprobó la derecha, por ejemplo, no las están revocando, por lo tanto van todos en el mismo barco y cada uno lleva una bandera distinta, pero van todos en la misma dirección, me parece a mí, se llamen de una manera, se llamen de otra, ¿no? Bueno, de hecho, si la gente pensara desde los años que llevamos de democracia, si realmente analizara cuando ha gobernado la derecha y cuando ha gobernado la izquierda, que se han ido alternando a lo largo de la historia de nuestra reciente democracia, en qué ha cambiado para el conjunto de los ciudadanos las cosas, vería que realmente no ha cambiado en nada. Es decir, las leyes, los lobbies han seguido poniendo las leyes ad hoc para las grandes corporaciones, para la banca. Es decir, ha dado igual que gobiernen la izquierda o la derecha. Sin embargo, continúan en los medios de comunicación etiquetándonos como si fuéramos borregos, unos de izquierdas, otros de derechas, otros de centro. Es decir, siempre etiquetándonos para después segregarnos en las urnas y en las elecciones, y que realmente pues probablemente no exista ni el 3 o el 4% de la población que se lea los programas electorales, ¿no? Simplemente se vota pues por las televisiones que ves, por los periódicos que lees, por la prensa, etcétera. Pero realmente no hay una conciencia. Yo siempre digo, Benito, que la gente vota como si fuera un partido Madrid-Barcelona, ¿no? O Barcelona-Madrid, ¿sabes? Yo me gusta este equipo que gane, aunque sea con trampas. No votan como tú dices leyendo. De hecho, los políticos, desde que comenzó la democracia, el nivel de los políticos, ¿no? Ya no digo de la política, que también, pero el nivel de los políticos ha ido bajando hasta ser muy muy bajito, ¿no? Y bueno, pues contra más bajito sea el nivel de los políticos, pues más fácil es de manipular por las corporaciones y la banca, ¿no? Eso es lo que tenemos. Hombre, yo siempre digo que para ser presidente de gobierno de un país, cuando menos, debería de tener un cierto nivel. Como cuando vas a acceder a un trabajo, que lo mínimo que te piden es unos conocimientos de lo que vas a hacer. A mayor conocimiento, supuestamente, a un mejor trabajo puedes acceder. En la política no pasa esto. Simplemente con tener el graduado puedes llegar a ser presidente de gobierno, aunque no sepas hablar ni inglés. Sí, bueno, eso es la democracia que tenemos. Sí, bueno, la presunta democracia. Sí, pero yo pienso que hay que tener a alguien arriba que por lo menos sepa hablar, expresarse y saber de lo que está gobernando, porque la economía de un país, que es como yo siempre la comparo como la de una casa, ¿no? Si tú no administras bien tu casa, pues te vas al carajo. Poniéndonos en el lado de los políticos, aunque nos hayamos salido un poquitín del tema, yo creo que está muy relacionado con lo que hemos hablado al principio. Todos estos, claro, porque la deuda externa española estamos en bancarrota literalmente hablando, y el 40 y tanto % de la economía española está en manos de los poderes fácticos, ¿no? ¿Cómo puede llegar un político a presidente de gobierno y luchar contra eso? Porque claro, aunque seas presidente de gobierno, cuando te vienen los otros, que son los que tienen el dinero, te dicen, no, tú por aquí no, tú por allí, y tienes que tragar, ¿no? Bueno, es que de hecho ya no accedes a presidente del gobierno si no tragas antes. Es decir, tú imagínate, para formar un partido político en España, para obtener un diputado, y esos son datos que se conocen, necesitas acceder a unos ciertos medios de comunicación y tener una presencia muy activa y diaria prácticamente para obtener un diputado. Eso se estima en alrededor de 3,5 millones de euros, ¿eh? Es decir, que tendrías que tener para hacer publicidad, vallas, radio, prensa, televisión, etcétera. ¿Quién puede tener 3,5 millones de euros? Pues hombre, empresas, corporaciones o alguien que diga te interesa que acceda ahí, ¿verdad? Como en su momento pues ocurrió con el Partido Ciudadanos, pues que fue como digamos iba a ser la sustitución del Partido Popular, porque por los temas de corrupción, por si desaparecía, pues digamos que el IBEX 35 iba a poner un sustituto, ¿no? Después pues
vemos que no ha desaparecido, que aún así la corrupción pues se está recuperando y todo queda en casa y todo queda igual. Fíjate que esto que tú has mencionado hace años que lo llevamos diciendo, ¿no? Sale... Y con esto yo creo que vamos a terminar de política porque nos metemos en un berenjenal que no es lugar para este programa. Yo recuerdo cuando salió Ciudadanos, que claro, de repente sale de ser un partido minoritario en Cataluña y se abre un horizonte a nivel nacional impresionante de infraestructuras y de todo, y a nivel económico, ¿de dónde sale toda esa cantidad de dinero? Claro. Coincidió con todos los juicios de la Gürtel del Partido Popular, que parecía que iba a desaparecer, como ocurrió con la UCD en su momento, etcétera, y bueno, era un recambio lógico, ¿no? que se iba a poner ahí. Ahora ya no sirve, pues bueno, pues lo vamos a quitar de en medio y ya está. Bueno, es lo que hay. Nos manejan, ya lo he dicho antes, los poderes fácticos alternativos a los gobiernos. Volviendo a lo de la bombilla que tú has inventado, yo me imagino que a nivel ya no social, sí personal, habrás recibido diferente tipo de amenazas sobre tu persona, incluso a lo mejor sobre tu familia, porque claro, estás intentando poner a la venta un producto que no genera gastos. Bueno, he recibido un poco de todo, ¿no? Primero fueron difamaciones. Yo me acuerdo cuando me hicieron una entrevista en La Vanguardia, que salía con el primer prototipo de la bombilla en la foto, y por la tarde, ese mismo día, en la página web de La Vanguardia ya había uno que decía, pues yo le he comprado a ese 2 bombillas y se me han fundido en 24 horas. Otro, yo le he comprado a ese 3 bombillas, se me han fundido en 48 horas. Y yo solo tenía el prototipo de la mano, no había vendido ni una sola bombilla a nadie, ¿no? Y empezó una campaña de difamación en redes sociales, en internet, en todo tipo de páginas web. Y bueno, eso ha continúa de hecho, ¿no? Son intereses que hay, y después pasaron amenazas, efectivamente, tuve unas amenazas pues muy graves, que incluso pues tuve escolta de los Mossos de Escuadra, que por cierto se ha portado muy bien conmigo durante un tiempo. Le dieron veracidad a esas amenazas y bueno, he tenido pues un poco de todo, pero aquí estamos y vamos a continuar hasta el final. Espero ver el final. Sigues en la lucha, ¿no? Seguimos en la lucha, sí. ¿Cómo somos así los españolitos de a pie, no? De repente sale una persona que trae un invento, que no es un milagro, porque esto no es nuevo. No, para nada. Por eso yo he dicho el invento... Ni siquiera se le puede llamar un invento. Por eso lo he dicho antes, claro. Por eso lo he dicho antes, entre comillas. Lo puede hacer cualquiera, es decir, las grandes marcas que hacen bombillas podrían hacerlo probablemente mejor que yo, ¿no? Si quisieran. Lo que ocurre es que no quieren, ¿no? En realidad, yo lo que he querido que sea siempre es como un símbolo del cambio, ¿no? Es decir, un símbolo de que las cosas podemos hacerlas de otra manera si queremos conservar este planeta. Eso es lo que he pretendido. Yo sabía que era muy difícil poder hacer distribución de un producto de esta naturaleza. De hecho, hay una bombilla por ahí que lleva no sé cuántos años luciendo, ¿no? Sí, en el Parque de Bomberos de Livermore, en California, un pueblecito, lleva 119 años encendida, ¿no? Eso quiere decir que si se quiere, se pueden hacer las cosas. Yo a lo que te iba, los paisanitos, los españolitos de a pie, ¿cómo somos capaces de una persona que llega con una especie de milagro, que no es milagro, evidentemente, pero que te puede hacer la vida más fácil, entre comillas, y automáticamente no le creemos? Sin embargo, toda esa desinformación que te llena, y hoy día con las redes sociales, fíjate, que te llega por todos los lados, automáticamente lo crees. ¿Cómo puede ser que un señor salga, lo que tú has explicado antes, ¿no? En La Vanguardia, que salgas exponiéndote un prototipo de una bombilla que todavía no está en el mercado y automáticamente salgan 3 o 4 personas diciendo que la ha comprado y que en 48 horas se la ha fundido? ¿Cómo se entiende esto si no lo has comercializado? Bueno, pues porque hay muchos intereses, ¿no? Hay que pensar que solo en España se venden y se tiran al año 47 millones de bombillas. Eso es un mercado no solo para la gente de a pie, para las casas, los hogares, sino para la administración pública, las farolas, etcétera. Es un mercado de 1.600 millones de euros al año, que se gastan las administraciones públicas y la gente
en comprar bombillas que están diseñadas para fallar, para que se estropeen en un tiempo determinado. Y esa gente pues no se quiere perder ese mercado y bueno, pues entonces hace lo que tenga que hacer para que ese mercado permanezca y le siga llenando sus cuentas bancarias. pero claro, nos vendemos por 4 pesetas, por 4 perras, como se decía antaño, ¿eh? Porque estas personas que salen criticando y difamando, porque en realidad lo que están haciendo es mintiendo, ¿no?, sobre algo, estos no salen por la cara y son espontáneos. Esta gente habrá cobrado su dinero para difamarte. Sí, pero la mayoría de esta gente, pues yo he puesto alguna demanda y cuando ha sido claro, ¿no? Pero la mayoría de casos son gente con nombres falsos que actúa de servidores extranjeros, donde es muy difícil actuar y bueno, con diferentes nombres falsos pues van poniendo mensajes, son expertos en redes sociales, en internet, en diferentes sitios y bueno, pues esto cala en la gente. De hecho, las redes sociales últimamente para todo tipo de cosas, lo que se llaman las fake news, se está utilizando pues para todo, ¿no? Y bueno, eso es también la sociedad de consumo, esa guerra que impide que haya progresos que beneficien a todo el mundo. Bombilla que en un principio no sacaste a la venta, pero ahora sí está a la venta, creo, ¿no? Sí, bueno, ahora estoy haciendo un crowdfunding porque no tengo capacidad, digamos, para fabricar. Claro, puedo fabricar cantidades pequeñas, ¿no? Y las cantidades pequeñas, las fabricaciones son muy caras, entonces tendría que salir a un coste de venta al público todavía más caro. Y entonces todavía es más difícil. Hay que pensar que cuando una gran marca como las actuales fabrica un lote de bombillas, igual fabrica 15 o 20 millones de bombillas. Yo como mucho puedo fabricar 1000, ¿no? Me puedo permitir. Entonces, claro, la escala de fabricación de componentes, hay que pensar que los componentes que utilizo son componentes que provienen de la aviación, ¿no? Que son los únicos que no tienen obsolescencia programada. Entonces, claro, esos componentes también son más caros y encima fabricas pocas unidades, pues cada lote te sale muy caro fabricar, es más caro venderlo, etcétera, ¿no? En consecuencia, es más difícil todavía penetrar en el mercado. Pues ha sido un enorme placer, Benito Muros. Perfecto. Me menciono el segundo apellido porque me ha resultado muy curioso que te apellides Perfecto. No es nada... Bueno, yo no lo he oído nunca, ya te lo he dicho antes fuera de... No es nada habitual, ¿no? Antenas, pero vamos, Benito Muros Perfecto, ha sido un enorme placer. Muy agradecido por participar y traernos aquí todos este tu invento sobre todo, y sobre todo esa conciencia social a nivel mundial sobre nuestro planeta Tierra, sobre el cambio climático y sobre lo que deberíamos de reflexionar los españoles, no solamente los españoles, sino todo el mundo que nos escuche, a nivel de esta dramática colectivización que estamos haciendo con nuestro planeta a nivel de cambio climático. Benito, cuando quieras y tengas a bien, tengas otra cosa que aportarnos, aquí tienes los brazos abiertos. Pues muchísimas gracias a ti, a vosotros, a todo el programa y un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Viaje a lo desconocido con mundoinsolitoradio.es. Vive una sensación única, intensa, excitante. Mundo. La radio. Tu radio. Mucho más que radio. Mundo. Dicen que la magia es el conjunto de conocimientos y prácticas con los que se pretende conseguir cosas extraordinarias con la ayuda de seres o fuerzas sobrenaturales. Dicen que la magia blanca es el conjunto de conocimientos y prácticas que intentan alejar los malos espíritus y librar a las personas de hechizos y maleficios. Dicen que para hacer un ritual de magia blanca no solo hay que conocer literalmente el ritual, su preparación
y su forma de realizarlo. Y dicen que para hacer un ritual de magia blanca también es necesario tener una preparación mental, física y ambiental. Concha, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Carlos. Bien. Aquí en el programa Una Noche Más. Yo solo espero y deseo, Concha, que no traigas nombres en alemán. No te preocupes. No nos pase como... Ni en inglés. Ni en inglés. Bueno, el inglés todavía, pero en alemán tela, ¿eh? Hoy Sí. voy a hablar de rituales, Juan Carlos. No, ¿tú te imaginas un ritual yo en otro idioma? Madre mía. Que no sé si puedo... Bueno, voy a contar una anécdota antes de Sí. comenzar, porque me llamaron el otro día para participar en una especie de actuación, en un acto privado, Ujú. para el tarot. En un rinconcito para el tarot me iban a, bueno, o sea, a poner, además me tenía que vestir como de húngara, y después de hablar un rato, un largo tiempo de todo esto, al final me dice el chico que la fiesta es para británicos. Digo, pues Pues te está- digo una cosa. Vamos, te ha venido al pelo. Digo, para británico, no veas tú como digo yo los rituales. Cómo he hecho yo las cartas en inglés, vamos. Es que me hizo gracia. Digo, podía haber empezado por ahí, hombre. Tú empiezas que es para ingleses y ya te digo yo que no. No, dime que es una fiesta para británicos y yo te digo que no, pero que nos pegamos ahí media hora hablando de la indumentaria que yo iba a llevar, de lo que iba a cobrar y de dónde es la fiesta y que era privada y tal y cual, y al final me dice que es para británicos. Digo, pues la hemos cacao. Pues a partir de aquí se acabó. Ya, sí. Madre mía. Y nada, y bueno, es que hoy quiero hablar de rituales, más que de rituales, quiero hablar de cómo hay que hacer para que los rituales salgan bien, Juan Carlos. Estás hablando de a lo mejor predisposición y Sí, de montaje, ¿no? De preparación. De todo en general, Ujú. ¿eh? Porque incluso... Pero estamos hablando, Concha, perdóname, de rituales de magia blanca, ¿no? Siempre magia blanca. Siempre. Yo es que, además que lo compruebo muchas veces, ¿no? Que cuando soy yo la que preparo un ritual de una persona, el ritual funciona. Cuando lo prepara la otra persona, por muchos consejos que yo le dé, pues al final no le sale, no siempre sale, ¿no? Y tú te preguntas, ¿pero por qué, no? Y te pones a indagar. Y claro, date cuenta que los rituales llevan puesta pues la esperanza de atraer dinero, ¿no? De atraer la suerte, prosperidad, el amor, ¿no? Bueno, la verdad que todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Y el deseo general, pues, que nos concedan aquello que deseamos, ¿no? Lo que necesitamos. Y esta práctica de los ritos, que además se viene realizando desde tiempo remoto, pues hay que sentar unas bases aquí. Mira, yo voy a indicar, si me da tiempo luego, algunos rituales que se pueden realizar, ¿no? Pero sobre todo voy a aconsejar qué hay que hacer para que funcione. Yo me parece muy bien esto que estás contando y además muy importante, ¿no? Porque a lo mejor una mala predisposición o una mala preparación de un ritual pudiera salir negativa o negativo. Puede salir, claro, pues puede ser lo contrario de lo que estamos, de la petición o el propósito que tenemos, ¿eh? Por eso te digo que me parece muy importante esta parte. Pues sí. Y es lo que estoy comentando, que a muchas personas pues no les funcionan los rituales, ¿no? Hombre, los escépticos desde luego no. Porque las personas que no creen, para empezar, dudo mucho que se pongan a hacer rituales, ¿no? Pero bueno, ¿qué hay que hacer para que funcione el ritual? Lo primero y lo más importante es creer en el ritual. Porque si no crees lo que estás haciendo, no va a funcionar. Esto hay que aplicarlo, además, a todas las acciones que llevamos a cabo en la vida.
Es que ya no se trata solamente de un ritual, se trata de las acciones que una persona vaya a llevar a cabo en la vida. Y la fuerza, estamos hablando de la fuerza del pensamiento positivo. Estamos hablando de la fuerza de la mente. De la mente, porque también si el pensamiento es negativo, cuidado. Claro, si estás, por ejemplo, buscando un trabajo, pero estás mentalmente bloqueado, ¿eh? Si una persona va con el no me va a salir, o lo veo muy difícil, o no me van a coger a mí porque hay muchas personas que están tras este puesto de trabajo, ¿no? Pues aquí no nos va a salir el trabajo. El miedo y la inseguridad juegan aquí un papel muy importante. Por ejemplo, mi pareja me ha dejado y ¿para qué voy a luchar si no creo que vuelva? Pues con esta actitud, desde luego, no va a volver. Me han invitado a un viaje, pero ¿y si tengo un accidente? Pues así no vamos a ninguna parte. Sí, es una perspectiva de encarar la vida muy negativa. Y hay mucha gente así, ¿eh? Yo me quedo asombrado cuando vas por ahí. Hay muchas personas que todo lo que encaran lo interpretan de una forma negativa. Es hacia Porque lo negativo. siempre, claro, y siempre piensan que va a salir algo malo de lo que vayan a hacer. Es Claro, impresionante. Y claro, evidentemente, no todo, pero muchísimas veces sí que salen las cosas mal. Pero no porque ellos hayan previsto que vayan a salir mal, simplemente porque ellos quizás con esa forma de pensar lo han provocado y lo enfocan de esa forma. Claro, pues claro, la mente es muy, muy poderosa. Nosotros mismos podemos provocar situaciones con nuestros pensamientos. Lo podemos provocar y muchas veces la mayoría son negativas. ¿Por qué? Porque tendemos a pensar en que no vamos a conseguirlo y al final esto se cumple. Si podemos provocar esto que estamos hablando, estos propósitos que nos causan miedo, que nos causan temor, que al final los pensamientos negativos, como lo estamos hablando, nos llevan a que lo consigamos a pesar de nuestra, ¿por qué no vamos a conseguir aquello que queremos? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la actitud importa. Siempre estamos hablando que pretendemos obtener cosas a través de estos ritos que tú estás diciendo sin perjudicar a los demás, ¿está claro? Hombre, por supuesto, en eso consiste también la magia blanca. De todas formas, esto que yo estoy comentando, como he comentado antes, valga la redundancia, sirve para todos los ámbitos de la vida, no solo ya para los rituales. Claro, por eso te digo que la vida cotidiana. Claro, ¿vale? Y todo depende de nuestra actitud, de nuestras vibraciones, de nuestra energía, de la perseverancia. Tenemos que deshacernos de la inseguridad, porque la inseguridad es lo que nos ata a la mayoría de las personas. Esa inseguridad nos da una mala energía, que es la que transmitimos a nuestros pensamientos. Entonces, pues, una actitud positiva nos va a abrir muchas puertas. Todo esto es muy importante en los diferentes ámbitos y si somos capaces de abrir nuestra mente para enfrentarnos a las adversidades, podremos conseguir todo lo que nos proponemos. Sí, luego está la parte del esfuerzo personal y físico. Hombre, claro. A ver, es que tienes que esforzarte, o sea, no porque... Que también, o sea, que también por ahí ejemplo, porque hay algunos que no pueden escuchar, que están en edad de estudiar, y claro, dicen, no, yo ahora tengo una mente positiva, digo que voy a probar mañana y apruebo. No, trabaja, estudia, por ejemplo, ¿no? Claro, es que si no es, esto no es milagros. Hay que llevarlo a la acción, claro, no nos podemos sentar a decir... voy a conseguir esto aquí sentado o cruzado de Eso brazos y es. Lo piernas. suyo es que tú haces un esfuerzo, tienes una preparación para determinadas cosas y luego tienes que llevar esa parte de la mente positiva, que es lo que estamos hablando, que es lo que te va a ayudar, te va a dar ese empujoncito, quizás un poco más, para que tú consigas lo que tú quieres, pero claro, necesitas la parte del esfuerzo tuyo, personal. Claro. Y bueno, dicho esto, si nos dirigimos a los rituales, que es el tema que me gustaría tratar, ¿no? Pues mira, los rituales pueden funcionar, Juan Carlos. De hecho, yo lo he visto, yo lo he comprobado y hay muchas personas a mi alrededor que lo han podido comprobar. Y funciona y podemos conseguir muchas cosas siempre teniendo una actitud positiva, que es lo importante,
Y también es importante tener todos los sentidos puestos en el ritual. ¿Eh? Todo esto que hemos hablado es la parte más difícil. Fíjate, ¿eh? Curiosamente, ¿no? Curiosamente, todo esto es la parte más difícil. Si conseguimos superar todo el tema este de la mente y de la inseguridad, tendremos la mayor parte de nuestros deseos concedidos. Y fíjate que en la mayoría de los hogares realizamos ritos a diario sin darnos cuenta. A la hora de decorar, por ejemplo, una casa, que también es importante estar en armonía a la hora de decorar una casa. Además, la casa tiene que estar limpia. Una casa sucia o desordenada nos atrae malas energías. Si te das cuenta, cuando estamos decorando una casa, cuando estamos limpiando, cuando estamos ordenando, nuestros pensamientos, si están dirigidos en ese momento a lo que estamos haciendo, estamos, sin darnos cuenta, realizando un ritual. Hombre, yo conozco gente, Concha, que necesita estar como una especie de estimulación, pero en plano negativo, ¿no? Necesita estar como irritado o irritada para hacer alguna cosa. Si no, no lo hace. Pero lo que no se da cuenta es que a su alrededor genera mal rollo, ¿no? Y ese mal rollo se expande a la gente que tiene a su lado. Ese tipo de personas tienen un bloqueo, claramente. Tienen un bloqueo, no saben cómo salir, están irritables, en el fondo no saben lo que tienen, no saben lo que les pasa. Son personas que la mayor parte del tiempo están solo mirando por qué a los demás les va bien y a ellos no, por qué a los demás les salen las cosas y a ellos no. Y lo que tienen que hacer es eso, es aceptar que tienen un bloqueo e intentar ponerle solución. Eso es lo que le pasa a este tipo de personas. Y claro, están irritables y se irritan y irritan a los demás. Y cuando han conseguido irritar a los demás, se quedan tranquilas. O se hacen las víctimas también. También, pero todo es lo mismo, ¿eh? Todo es lo mismo, ¿eh? Es muy importante estar desbloqueado, tener los chakras, equilibrados, que la mayoría podemos tener los chakras desequilibrados, ¿no? No me quiero meter muy en profundidad en el tema de los chakras porque la verdad que es un tema que yo no toco mucho, ¿sabes? Pero sí, bueno, hay una serie de ejercicios, una serie de nociones, hay una serie de tablas que se pueden utilizar, que se pueden buscar, además que cualquiera las puede buscar por internet para una persona sin tener conocimiento de este tema, pues saber cómo puede equilibrar los chakras. Y además es que es muy importante. Porque sí, es más de lo que parece. Claro, no, es muy importante. La energía, yo te voy a contar un caso, 30 segundos. Sí. La energía tiene que estar en perfecta armonía, porque si no, también afecta a tus órganos internos. Un caso que te iba a decir, una foto que vi una vez, hace ya bastantes años, de una persona que salía como una especie de rayo de luz desde la zona de su hígado hacia afuera. Como que tuviera un escape, ¿no? Sí. ¿Sabes? Y se salía para allá. Esa persona estaba enferma de hígado, tenía cáncer de hígado y murió. Fíjate si estos elementos que estamos hablando energéticos se pudieran armonizar siempre de una forma cotidiana, también nos ayudarían a no enfermar. Ya, pero tú sabes que la mayoría de las enfermedades son también a través de la mente, ¿eh? Muchas de las enfermedades nos las provocamos nosotros mismos. Y es lo que tú dices, nosotros mismos. Hombre, la palabra sanar es una palabra muy grande, ¿eh? Para mí. Yo cuando una persona dice yo soy sanadora, para mí es una bestial la palabra, es muy grande. Yo puedo a lo mejor aliviar un dolor, pero el decir que yo curo, eso me parece a mí muy fuerte, ¿sabes? Pero sí que es verdad que una persona puede mejorar mucho su salud mentalmente, y si sabe canalizar su energía, ya sea a través de los chakras, por ejemplo, pues lo va a notar bastante.
o con el tema de las energías de las pirámides, como estuvimos hablando el otro día, sin ir más lejos, ¿sabes? ¿Vale? Y bueno, mira, en el tema este de limpiar, ya que estamos con el tema de la limpia de la casa, que además no me refiero ya a quitar la suciedad, ¿no? Sino me refiero a una limpieza un poquito energética, ¿no? Porque a la hora de hacer un ritual tenemos que estar también en un entorno limpio. Y yo lo que aconsejo es limpiar con un poquito de amoníaco mezclado con agua o con ruda, con romero, esto lo podemos echar en el agua, con canela, con sal. Todos estos ingredientes tienen un alto poder energético y nos van a ayudar a limpiar los ambientes, ¿no? Lo importante es eso, crear además eso, un ambiente positivo y que nos cree armonía. Fíjate que ya con todo esto que estamos hablando, estamos realizando un ritual. Pero es importante, como he comentado, tener la mente abierta y estar positivo. Sí, También que estamos hablando, Concha, de la preparación psicológica, yo estoy hablando de la preparación psicológica. Ahora acabas de mencionar la preparación ambiental, ¿no? La preparación ambiental, porque en donde vamos a trabajar, donde vamos a realizar el ritual, tiene que ser eso, un lugar que esté limpio de energía y un lugar que esté tranquilo, que sepamos que no nos van a molestar, porque es que son muy importantes. También son importantes, que hay que tenerlo en cuenta, las correspondencias mágicas. Bueno, esto es un tema que ya hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo comento un momento lo que es, ¿no? Las correspondencias en los rituales son momentos, ¿no? Son días, horas, colores, símbolos, hierbas, plantas, fases de la luna, que son usados para favorecer y aumentar el resultado del ritual que estamos trabajando. Cuando vamos a crear un ritual, también es importante programarlo, porque todos los factores que nos rodean nos puede ayudar. Por ejemplo, no podemos hacer o pretender hacer un ritual de crecimiento en la fase menguante de la luna. ¿A dónde vaya ese ritual? Bueno, pero ahora nos tienes que explicar el porqué. Porque la misma palabra lo dice, menguar es reducir, menguar es quitar, es alejar. Si queremos hacer un ritual para que nos saque algo, sí tenemos que hacerlo en la fase menguante de la luna. Si queremos un ritual de crecimiento, ¿cuándo tenemos que hacer? Pues cuando la luna está creciendo. Entonces, no es ninguna bobada lo que estás diciendo, porque de todos he sabido que la luna influye en todas las fases de la Tierra, ¿no? Y sobre todo en las personas también. Y en las mareas. Y nosotros tenemos un porcentaje muy alto de agua. Estamos hechos de agua. Claro que sí, que influye la luna menguante, la luna nueva, la luna llena. Claro que influye. Es un tema que también hemos comentado muchísimas veces. Y a la hora de hacer un ritual hay que tener en cuenta la fase de la luna que estamos haciendo el ritual. O para qué queremos el ritual. Es una correspondencia. ¿Vale? Tenemos que ver el día, tenemos que ver el momento, ¿no? Bueno, existen tablas de correspondencia que la podemos encontrar también en internet, que es que no hace falta estudiar esto, tampoco hace falta estar ahí buscando a personas profesionales que... No, si una persona se puede ir a buscar una tabla de correspondencia y decir, a ver, si yo quiero hacer un ritual para que me salga trabajo, pues cuál es el día más propicio, cómo tiene que estar la luna y qué color tengo que utilizar en las velas, por ejemplo. Bueno, vamos a una tabla de correspondencia que la vamos a encontrar y eso sí, con la mente, como yo comentaba antes, siempre predispuesta. Y usando la correspondencia y todo, hay personas que no consiguen los rituales. Juan Carlos, que te iba a llamar ya de otra manera. Y bueno, ¿por qué no funciona a veces? A veces no, muchas veces. ¿Por qué no funcionan muchas veces los rituales? Y las personas lo intentan hacer, no les funcionan, al final terminan de creer, no, se desaniman, les vuelve la negatividad, influye mucho, ¿no?
no funciona porque quizás no se hace en un lugar adecuado. A lo mejor tampoco llevamos el conjuro al pie de la letra. Oye, vamos a hacerlo al pie de la letra. Si hay un ritual que dice que tenemos que, por ejemplo, una vela, rodearla con un círculo de sal en el sentido de las agujas del reloj, que con esto lo que hacemos es atraer, porque si queremos echar es lo mismo, tenemos que poner a lo mejor esta sal en el sentido contrario de las agujas del reloj. Fíjate cuántas cosas. Sí, Pues a lo mejor, son importantes también estos detalles, ¿eh? muy importante. Dos personas hacen un mismo ritual y una de ellas no, porque yo cuando a una persona le digo, oye, haz esto, y luego mándame la foto de cómo ha quedado, ¿no? Para yo hacer una lectura, porque yo hago lectura de las velas, yo hago lecturas de cómo quedan los rituales, ¿no? Y yo me di cuenta ahí de que la persona hay algo que no le ha puesto, hay a lo mejor una cruz que no ha señalado, y mira que los rituales yo los mando masticaditos. Sí, pues siempre hay algo que falta. Claro, pero luego hay que tener en cuenta que no es el mismo ritual, o sea, hay determinados detalles de un ritual, no es lo mismo hacerlo en, no sé, por ejemplo, en verano que en invierno. Depende del ritual. En la época de invierno, por ejemplo, la época navideña, se pueden usar velas amarillas, que son para la prosperidad, se pueden usar velas, las que son típicas, la verde para la salud, la azul para la protección, la roja para el amor, esas son típicas para todo el año, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, en Navidades es más usual usar velas doradas y velas plateadas. Como que le hacen al conjuro más efectivo, ¿no? Digamos que es la correspondencia, es su correspondencia, es el tiempo de ese ritual específico. En esa época siempre se pide abundancia, para la prosperidad en general, pues vamos a poner vela dorada, plateada, ¿vale? También un ritual no funciona porque nos saltamos el orden a lo mejor. Mira, por ejemplo, con las personas que están bloqueadas, que son muchísimas, ¿eh? Si una persona tiene un bloqueo y hace un ritual para abrir los caminos, ¿de acuerdo? No le va a servir de nada el ritual abre caminos, porque antes tiene que hacer un ritual para quitarse el bloqueo. Es como si tú limpias antes de barrer, y limpias con la fregona antes de barrer, para que se me entienda. Mejor quita primero el polvo y después pasa la fregona, ¿no? Pues con el ritual pasa lo mismo. Desbloquéate primero y después abre los caminos, ¿vale? Puede no funcionar tan bien porque no tenemos todos los materiales. Oye, que no tengo sal, bueno, pues lo voy a hacer de igual manera, pues no. Que hay que poner hojas de laurel, no tenemos, pues hay que buscarlas. Hay un montón de rituales que son caseros, que no hace falta, que yo lo he dicho muchas veces, no hace falta gastarse grandes cantidades de dinero, que lo podemos utilizar con elementos que podemos encontrar en nuestra propia cocina, ¿sabes? Pero haz el ritual bien. Si tienes que poner granos de café, pues tienes que poner los granos de café. También los colores son importantes, ¿eh? El ritual nos sale también porque no estamos centrados. Oye, podemos tener una actitud positiva, estamos bien, la mente abierta, estamos en un lugar que está limpio de energías negativas, ¿no? En este caso, estamos sin ruido, estamos tranquilos y estamos con todos los elementos, todo, pero no tenemos la mente centrada. Estamos con el pensamiento puesto en otra parte. Pues el ritual no sale. Es que tenemos que poner todos los sentidos para que salga. Juan Carlos, mira, yo estoy limpiando, porque a través de una persona que me lo ha pedido, ¿no? Yo estoy haciendo una limpieza de una persona a través de una fotografía, porque la persona no tiene ni idea
parece que se la está limpiando. Es una persona que tiene muchos problemas, esta persona no puede dormir en su habitación, no lo logra. Yo estaba allí en su habitación cuando esa persona no estaba, y allí hay algo muy oscuro. Yo he limpiado esa habitación, y aparte de eso, antes de yo limpiar la habitación, te lo digo porque es que esto ocurrió antes, ¿no? Yo he empezado a limpiar a esta persona a través de una fotografía, y los resultados son que la persona está durmiendo más en su habitación. La persona no sabe que se está haciendo un trabajo de limpieza para desbloquearla, porque tiene un bloqueo muy grande desde que era pequeña y lo lleva arrastrando. No habíamos dicho al principio, Concha, que la persona que hace el ritual y a la que se lo hace debe de ser consciente de ello. Claro, es que soy yo la que estoy haciendo el ritual, ¿no? Sí, pero la persona a la que se lo estás haciendo no es consciente de ello. No. Vamos a ver. La persona que hace el ritual es la que tiene que estar predispuesta. Sí que se le puede hacer un ritual a una persona. Hombre, ¿cuántas veces se han hecho amarres a personas que no tienen ni idea y no saben por qué se separan de sus parejas? Sí que se pueden hacer rituales a personas sin que la persona lo sepa, Juan Carlos. Pero la que tiene que estar predispuesta es la... tienen que tener algo de ella, ¿no? Hombre, normalmente se suelen conseguir elementos de la persona o un trozo de pelo o de uña o de lo que sea. Ahí ya nos estamos metiendo en otro tipo de magia, que es la magia negra, ¿vale? Uh-huh. Pero claro, se trabaja a las personas sin las personas saberlo. Yo en este caso estoy realizando un trabajo de magia blanca. Pero ¿quién está haciendo el ritual? Yo. A lo mejor yo te digo a ti, Juan Carlos, te voy a decir cómo se hace este ritual. Quiero que tú limpies a esta persona a través de la fotografía. La persona no sabe que lo estamos limpiando. Uh-huh. Y con esto lo que quiero demostrar es que los rituales funcionan. Fíjate que teníamos preparados hoy, Concha, varios rituales para... No, y ya se nos ha terminado el tiempo, ¿no? Sí, no, te voy a proponer... Que bueno, como evidentemente el tiempo se nos va largo, como siempre, en el próximo programa que nos traigas unos rituales. Y en vez de traer 3 o 4, pues traes 8 o 10. Ah, bueno, venga, pues podemos continuar porque esto, hablando un poco de este tema. Yo creo que esto ya nos ha quedado muy claro también, no sé si tienes algo más que añadir, pero como no nos da tiempo para hacer los rituales porque nos iríamos muy largos, pues lo hacemos en otro programa. No, pues entonces la semana que viene continuamos y ya doy algunos rituales así fáciles de hacer en casa para eso, para abrir los caminos, para que se nos cumplan los propósitos. Hacemos un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Vale. Y el que no lo haya escuchado el programa de hoy, pues que lo escuche, para que luego escuche la segunda parte que hacemos. Perfecto, y si alguien quiere hacer alguna petición o alguna pregunta sobre esto que estamos hablando, pues ya está. Pues ya sabe por dónde poner comentarios, o a través del iVoox, o a través del Facebook, o a través de cualquiera de las redes sociales en donde nos hallamos y nos pueden encontrar. Pues perfecto, Juan Carlos. Pues nos quedamos ahí, ¿vale, Concha? Muy bien. Venga, un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Se me ha hecho el tiempo, vamos, cortísimo. Un abrazo y nos escuchamos la semana que viene. Igualmente, hasta la semana que viene. Mundo. Las SS se establecieron en 1925 como guardia personal del líder nazi, Adolf Hitler. Posteriormente pasaron de ser una pequeña formación paramilitar a convertirse en una de las más grandes y poderosas organizaciones dentro del Tercer Reich. En las SS tenían su propio sistema de rangos militares diferente de las otras estructuras estatales. Y ellos fueron los responsables del mantenimiento y funcionamiento de los campos de concentración y de los campos de exterminio. Pero hubo un momento en la historia en la que la guardia personal del líder alemán se enfrentó a los poderosos nazis. Hoy Michael Martínez Blanco nos trae esta historia de la Segunda Guerra Mundial.
Michael Martínez, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estamos? Buenas noches, Juan Carlos. Estamos muy bien, ¿no? Estamos bien. Siempre es un placer estar aquí contigo y con nuestros amigos, ¿no? Con nuestros oyentes. Pues vamos a seguir por ese misterio que rodea a toda la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, vamos a seguir por ese tema casi que te fascina más a ti que cualquier otro, ¿no? Relacionado con la Segunda Guerra Mundial, que son los nazis. Y hoy nos traes una extraña batalla que tuvieron entre ellos mismos, ¿no? Entre las SS y los nazis, ¿no? Pues como bien has dicho, en esta sección que tenemos que hablamos de esta Segunda Guerra Mundial, pues hemos hablado ya, ¿no? En otros programas anteriores hemos hablado de algunas extrañas batallas, ¿no? Pero yo creo que esta es la batalla más extraña, ¿no? Que se produjo, ¿no? Y sobre todo porque, como has dicho, ¿no? Se enfrentaron los mismos soldados entre un batallón nazi y otro de la SS, pero que se produjo pues al final de esa Segunda Guerra Mundial. El 30 de abril de 1945 se suicida Hitler en el búnker y con ello pues deja el hueco de poder en lo que es en el Reich, que pasa a manos del almirante Karl Dönitz, el cual pues asumiría todas las competencias. 5 días después de la muerte de Hitler, aún quedaban soldados y algunos batallones fieles a Hitler e incluso a Heinrich Himmler como mandatario de la SS. Así que la hora Führer, Dönitz, al mando del ese Tercer Reich, pues manda un mensaje para que todos se rindan, pues la guerra pues ya estaba perdida, ¿no? Ya no había solución, iba a firmar el armisticio. Y lo hizo por todos los medios posibles, lo hizo por radio, por prensa, ¿no? Ya que todavía había submarinos que estaban en el Atlántico y no se sabía su ubicación exacta. La mayoría de soldados entregó las armas, pero un grupo de submarinos no dieron ningún tipo de señal y que hasta nuestros días siguen desaparecidos. Llegaron noticias de que el batallón que custodiaba una fortaleza, la cual pertenecía a las Waffen-SS, no acataba órdenes de Hitler, ni de él hasta ahora, el del que era ahora el Führer, ¿no? Que era el almirante Dönitz. Ellos tenían órdenes del mismísimo Himmler de permanecer allí. La fortaleza era el castillo de Itter, en Austria, el cual se unió a Alemania por mandato de Hitler. Toda la localidad era el último reducto de la Waffen-SS. La noticia llegó a manos de un prisionero que logró escapar. Él le relató de que los alemanes eran conscientes de la noticia del fallecimiento de Hitler y, por supuesto, de la derrota de Alemania. En un primer momento, los soldados tomaron la idea de entregarse, con lo que decidieron abandonar el castillo y la localidad. Pero por muy extraño que parezca, a las 6 horas regresaron con la idea totalmente contraria, que era de no entregarse y combatirse hasta el final. En el transcurso de esas 6 horas, este prisionero pues logró escapar con la ayuda de los demás, ¿no? Logró pues escapar y salir de esa localidad. Todo esto se lo estaba contando al ejército estadounidense, y allí también estaba un miembro de la resistencia austríaca, el cual conocía a un oficial nazi que no estaba de acuerdo con las políticas del partido alemán, y eso pues le acarreó muchos problemas durante la guerra, porque él desobedeció órdenes directas de fusilar a personas y muchas más cosas que le ordenaron, y él la intentó tapar, por lo que la resistencia, en este caso austríaca, le tenía un aprecio por su acción. Él era el teniente Joseph Gamm. Él, al mando de su escuadrón, estaba siendo protegido por la propia resistencia para que no fuese condenado por crímenes de guerra.
él y sus soldados estaban de camino, muy cerca de esa localidad, pero estaban ya de camino para entregar las armas y rendirse. Pero al ser informado de que aún seguían combatiendo en Itter, decidió ir allí para liberar a esos prisioneros de sus propios compañeros de ejército. Por otro lado, estamos hablando que el ejército estadounidense hizo lo propio, mandar un batallón para liberar a esos prisioneros. Pero esta historia no sería contada y no hubiera llegado a nosotros si no es por los prisioneros, los cuales estos prisioneros eran 14, todos eran de nacionalidad francesa. Pero fijaros la importancia de algunos de ellos. Entre esos 14 estaba el líder socialista Leo Joux, el comandante del ejército en jefe Maxime Weygand, el antiguo primer ministro Edouard Dallat, la hermana de Charles Gallet, Charles Gallet, el cual fue presidente de la República Francesa en 1944. También estaba el antiguo comandante en jefe Maurice Gamelin, el dirigente conservador François de Rocher, ¿no? Bueno, y Juan Carlos, la lista es bastante, bueno, así hasta los 14 es bastante larga, ¿no? De personalidades importantes. Así que era de vital importancia recuperar esas personas con vida, ya que los soldados alemanes no tenían ya nada que perder. Y en la mente seguro que habrían decidido ejecutarlo, ¿no? Con lo que el ejército aliado se puso en marcha hacia esa localidad. Cuando llegaron allí, las Waffen estaban bien posicionadas en las calles de la localidad, con lo que la última de esas batallas de la guerra, pues se cobrarían bajas. Se abrieron, los aliados se abrieron por entre caminos de esas calles y los disparos pues empezaron a sonar. Parece ser que que esa fuerza de la SS estaban esperando, ¿no? Aún así, poco a poco esas fuerzas aliadas llegaron hasta el castillo, hasta el mismísimo castillo. Y eso les extrañó, ¿no? Ya que en las calles habían oído sonar disparos y no parecían que les disparasen a ellos. Pero lo más extraño es que habían podido llegar hasta el castillo sin que hubieran visto a ningún soldado de las Waffen SS, que todavía, insisto, todavía eran seguidores del ya antiguo régimen nazi. Antes del asalto final al castillo, por parte estamos hablando de las fuerzas aliadas, ven unos gritos y ven una bandera blanca izada a varios metros, y con la ayuda de unos prismáticos ven a un grupo de soldados alemanes, los cuales pues estamos hablando de una bandera blanca y las manos hacia arriba, bueno, pues se están rindiendo. Así que estos aliados, el batallón está aliado, pues los hace venir. La historia que les cuenta este batallón alemán, bueno, pues se quedan los norteamericanos se quedan boquiabiertos. Precisamente ese batallón es el teniente Joseph Gant, el cual les dice que él, con su escuadrón, su batallón, se han encargado de limpiar, siempre entre comillas, las calles de soldados alemanes con uniforme nazi, que estamos hablando que todavía lo tenía encima, no se estaban todavía uniformados, y que sus soldados se habían enfrentado a sus propios compañeros para que los aliados pudieran rescatar a los prisioneros. Así que lo que estamos viendo ahora, este batallón estadounidense se da cuenta de que fue muy fácil llegar al castillo por las calles de Itter, gracias a que fueron poquito a poco eliminando estos soldados alemanes, eliminando a entre comillas, sus compañeros de la SS. Después de escuchar lo dicho y saber efectivamente que lo que estaba contando es verdad, se quedan los norteamericanos un poco pensativos, ¿no? Pero es cuando el teniente Joseph le dice que no, que quiere seguir, que quiere participar en la toma del castillo con sus hombres.
y por supuesto le da el motivo por lo que los aliados tienen que aceptar, ¿no? O un sí, las condiciones que le dice, y el por qué le dice Joseph, teniente Joseph, que por qué él tiene que estar en esa supuesta batalla que se va a librar, es simplemente porque él conoce el castillo, tanto su distribución por dentro como dónde están exactamente ubicados los prisioneros. Recordar que este batallón estaba anteriormente destinado en esta localidad. Claro, Juan Carlos, ante lo que acaba de decir el teniente, bueno, los aliados no tienen ninguna objeción de que tomen parte, ¿no? Ahora, eso sí, mirándolo siempre con reojo, porque estamos hablando de que seguían uniformados y tenían las armas de los alemanes, esa famosa ametralladora, la M40, esos fusiles, el Maus MPK 99, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando que esos 4 años anteriores el ejército norteamericano, en este caso aliado, ese uniforme lo había repudiado, ¿no? Incluso habían combatido muerte a muerte contra ellos, ¿no? Ahora imagínate tenerlo en tu propia cara, un escuadrón completamente diciéndote que te va a ayudar. Y tú lo tienes que creer porque, Juan Carlos, te ha abierto el camino. O sea, sabe que ya ha matado a otro compañero, ¿no? Así que, bueno, siempre mirando, hemos dicho que, claro, siempre con un recelo. Pero claro, cuando empiezan el asalto al castillo y uno de los soldados del teniente Joseph abre fuego contra un soldado de la Waffen y lo mata, ya estamos viendo que ese recelo y ese mirar de reojo desaparece por completo, porque ya delante de ellos se ha demostrado de que son fieles y que no están por la labor de que maten a esos prisioneros. El asalto al castillo se realiza con bajas, pero los prisioneros, lo más importante, que estos prisioneros fueron liberados. Así que el teniente Joseph Gam no es condenado una vez que ya se ha terminado todo lo que es el conflicto, ya está todo, los prisioneros se hacen prisioneros a todo el que pueden coger y se hacen, por supuesto, esos juicios de Nuremberg, ¿no? Donde, ahí fueron condenados casi todos, entre comillas, ¿no? Esos jerarcas nazis. Claro, el teniente Gam no es condenado por crímenes de guerra, ¿no? Junto a sus hombres, por supuesto, siempre escuchando a los testigos de la resistencia austriaca por sus buenas acciones, porque ese teniente había desobedecido órdenes directas, incluso de fusilar a gente inocente, y él no acataba esas órdenes e intentaba un poco camuflarlo, ¿no? Siempre lo he dicho, pensemos que todos los alemanes o no alemanes que llevaban el uniforme nazi, Juan Carlos, no tenían que ser simpatizantes. Muchos lo llevaban por la necesidad. Unos eran simples soldados del ejército alemán que una vez que estalló la guerra, se veía vestido de uniforme. Otros en otro caso tenían carreras como ingenieros o maestros, por ejemplo, que en caso de guerra esos estudios te dan un grado de teniente, o incluso, dependiendo también de esos estudios, te dan incluso grado de capitán. Por lo que quiero decir es que más de la mayoría de los que le escogieron en Alemania, y aunque no fueran simpatizantes del nazismo, si no eras judío y tu aspecto, eras ario, estamos hablando de que tú eres un alemán normal y corriente, para poder sobrevivir en esas circunstancias y proteger a los tuyos, era simplemente seguir las corrientes, ¿no? Esas corrientes de las corrientes de guerra. Si no se metían conmigo, intentar sobrevivir, ¿no? Sobrevivir en esta catástrofe que fue la Segunda Guerra Mundial, Juan Carlos. Fíjate que has iniciado esta tu intervención con un tema que ya hablamos en Mundo Insólito Radio, que es el supuesto suicidio o muerte de Hitler, que lo quedamos ahí en esa duda porque realmente no se sabe si ocurrió o no ocurrió. Me gustaría plantearte un tema que no hemos hablado nunca en Mundo Insólito y que se me ha ocurrido así de repente. Esa reunión que tuvieron
el líder español con el líder nazi en su momento, y esa parte de la historia donde creo que fueron unos 2000 españoles que lucharon por Hitler en las SS hasta la muerte. No sé si tú conoces algo de esto que te estoy contando. Bueno, sí, se produjo en Endaya, ¿no? Se produjo en el 1942, bueno, sí. Sí, pero ¿por qué Hitler se marchó? ¿Qué misterios hubo ahí? Porque claro, en aquel momento España pues salía de donde salía y bélicamente hablando pues éramos un desastre. O sea, más fácil que invadir España no había. No sé si me explico. Sí. Lo voy a resumir, ¿no? Porque creo que has dado en la clave. En otro programa hablaremos de ese encuentro entre Hitler y Franco, ¿no? Y voy a resumirlo así en pocas palabras. Franco le pidió, sobre todo, territorio en África. Y luego la ayuda, eso fue la exigencia de Franco para entrar a la Segunda Guerra Mundial, para entrar como hizo su compañero Mussolini, ¿no? Para entrar en el eje. Por supuesto, Hitler sabía que África era un territorio muy, muy, muy beneficioso para Alemania. África no es solo sobre todo el norte de África. Parecemos que el Sáhara, parece, ¿no?, que aquellos desiertos, pero allí estamos hablando también que está una de las fuentes principales del petróleo, ¿no? Que es la principal combustible, un combustible fósil. Franco le quiso decir eso, que él entraba a la guerra, pero las posesiones de África eran suyas. Chile no aceptó, ¿no? Bueno, y después empezaron a hablar y bueno, ya contaremos qué es lo que pasó en esa reunión. Y por eso, porque si lo cuentas ahora, si lo cuentas ahora, pues no queda como que no queremos desvelar aquella reunión y lo que pasó. Michael, muchísimas gracias como siempre por todo y en una semana nos escuchamos. Ha sido un placer, Juan Carlos. Viaje a lo desconocido con mundoinsólitoradio.es. Vive una sensación única, intensa, excitante. Mundo. La radio. Tu radio. Mucho más que radio. Mundo. En el corazón mismo de Guipúzcoa, a mitad de camino entre Tolosa y Azpeitia, en una carretera que no hace mucho era todavía camino rural, se encuentra Beizama. Colgada a media ladera, esta veintena de casas dispuestas al milímetro alrededor de una iglesia y un ayuntamiento imponentes, cuenta con una larga historia que algunos llegan a remontar hasta el Imperio Romano. Ahora alberga una atractiva escuela de la naturaleza que nace en una de las casas del pueblo para extenderse por todo el municipio. El paseo por esta localidad permite ir recordando algunas de las anécdotas que salpicaron la vida de Beizama a lo largo de los siglos. Hoy, en Mundo Insólito Radio, recordaremos una de esas truculentas historias que marcaron el pasado de esta localidad. Hoy hablaremos del famoso crimen de Beizama. Fermín, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estupendamente, aquí con ganas de empezar ya la temática de hoy. Vale, pues creo que tenemos una petición de un oyente, ¿no, Fermín? Sí, una señorita que nos pidió precisamente que hablásemos de ese doble crimen de Beizama, y la verdad es que yo cuando he empezado a investigar y a buscar en las hemerotecas pues todo lo que había en torno a este crimen, la verdad es que me sorprendió porque lo desconocía, y mira que he trabajado crímenes para otros programas, etcétera, y la verdad es que lo tenía ahí olvidado y no me había fijado en él como un crimen importante. Sin embargo, sí que hay dentro de la hemeroteca pues cantidades de noticias, sobre todo en torno a ese 1926, finales del año, que es cuando realmente sucede este doble asesinato,
y que además, una madre y una hija van a ser apuñaladas en una especie de casa de campo, era un caserío al que denominaban Cogosagasti, situado en el término municipal de Beizama. Y además te decía la crónica de la época que se había descubierto un terrible suceso, y el caserío se encuentra aislado en el campo y entre un verdadero bosque. La casa más próxima a él dista unos 5 kilómetros, y vivían en él 2 mujeres, una madre y una hija, llamada Viviana Arcargis, de 66 años, y María Odriozola, de 28. Otra persona que formaba parte de esta familia es Jacinta Odriozola, de 35 años, hija de la primera de las citadas anteriormente y hermana de la segunda. Jacinta estuvo hasta hace cosa de 4 meses, te dice la prensa de la época, viviendo en el caserío, marchando de allí para ponerse a servir en la taberna Ceruchiqui de Tolosa. Y esta mujer decidió regresar al caserío, y al entrar en él, cuyas puertas se encontró abierta, pues sufrió la terrible impresión de advertir que en una de las habitaciones que existen en la planta baja del edificio se encontraba el cadáver de su hermana María. Comenzó a dar gritos en demanda de socorro, pero era imposible que los oyera, sobre todo porque, como decíamos antes, eran varios los kilómetros que distan, ¿no?, la casa de la más próxima. Salió luego del caserío llamando a su madre, y a unos 250 metros en medio de la carretera se encontró con el cuerpo inanimado de su madre, comprobando precisamente que al igual que su hermana, pues se hallaba muerta. Y en vista de que nadie pasaba por aquel lugar, pues Jacinta decide marchar a Beizama para dar cuenta de lo ocurrido. El asesino era indudablemente persona que conocía el caserío y que en él disfrutaba de gran confianza. Precisamente en Cogosagas había un perro de gran tamaño que guardaba de alguna manera este lugar, este caserío, poco acostumbrado a ver personas, el cual cuando subió el juzgado se puso furioso, no tolerando, ¿no?, que se acercaran hasta la casa, y hubo necesidad de que personas que frecuentaban el caserío apaciguaran al animal. Por consiguiente, quien entró en el caserío a cometer el crimen era conocido del perro, pues de otra manera hubiera tenido que luchar con él para penetrar en la casa. Bueno, pues una vez en ella, y tal vez cuando hablaba tranquilamente con María Odriozola, llevó a cabo de improviso pues su crimen, ¿no?, dándole una terrible puñalada en el pecho que debió partirle precisamente el corazón. Y la muerte, pues se produjo de manera instantánea, y seguramente fue presenciada por la propia madre de la víctima, que llegaba en tal instante. Viviana entonces debió huir llevando un farol encendido que ha sido hallado al lado del cadáver, y el agresor, al verse descubierto o completando el propósito que le impulsó a cometer el hecho, salió tras ella y la alcanzó cuando huía y le dio una puñalada por la espalda. La joven muerta es la que indudablemente fue sorprendida de improviso, pues era muchacha fuerte y además brava. Y de ella se refieren algunos vecinos de Beizama, que era una joven de una villa cercana, acudió precisamente de noche al caserío con propósitos torpes, y la joven se defendió muy bien, y no solo se defendió, sino que supo castigar cumplidamente precisamente al atrevido, dándole una soberana paliza y dejándole en ropas menores para escarnio público, al regresar así a su pueblo. Incluso se asegura que varias personas conocen el nombre de 1 o 2 personas que el jueves o el viernes por la noche durmieron en el caserío de Cogogasti. El cabo de Migueletes de Virania, Vicente Arana, con la fuerza de su mando, detuvo precisamente a José Ignacio Aramburu, pastor muy relacionado con las 2 mujeres muertas. También se procedió a la detención de Juan Manuel Ollarvide, que sostenía relaciones amorosas con la joven muerta. Ambos parece ser que durmieron en el caserío en la noche del jueves y tal vez en la del viernes. Y la labor judicial tiende en estos momentos a aclarar debidamente este extremo, que no deja de tener interés, máxime teniendo en cuenta que el crimen debió ser realizado por persona que frecuentaba la casa y a quien conociera el perro para dejarle entrar tranquilamente en el caserío. También ha sido detenido otro sujeto llamado Francisco Aramburu,
Y en cuanto a Jacinta, fue puesta en libertad, la hermana y hija de las fallecidas, después de prestar declaración, aunque en el caserío se observaba un gran desorden. Parece que el móvil no ha sido el robo, te dice literalmente la prensa de la época, y el descubrimiento, bueno, pues ha causado gran emoción y se sigue con ansia la labor del juzgado. Lo cierto es que la prensa, bueno, pues dio la noticia el sábado de la detención y encarcelación precisamente de Jacinta Odriozola, que era la hija y hermana de las víctimas, y bueno, pues rápidamente también circulaba insistentemente el rumor, no confirmado oficialmente, de que Jacinta se hallaba, parece ser, complicada en los asesinatos. Esto precisamente va a hacer que el juez detenga no solamente a Jacinta y a esos hombres que hemos indicado, sino a mucha más gente, inclusive torturándolas, algunas de ellas, para que realmente dijesen que habían sido los asesinos de esas dos mujeres o alguno de ellos. Y en este caso la Guardia Civil de Durango detuvo al vecino Vergara, Antonio Irauz Tabarrena, por creérsele complicado en el crimen de Beizama. Y se supone que este individuo es el mismo que vestía una blusa negra y que el día antes al del crimen habló con la mujer o con la muchacha llamada Jacinta, hermana e hija respectivamente de las víctimas. Jacinta fue puesta en libertad, pero ha sido detenida nuevamente. Y en una noticia que salió también en esas mismas fechas en que se produjeron el crimen, decía que continúa en el misterio el crimen cometido en el caserío del pueblo de Beizama, donde asesinaron a una mujer y a una hija suya. Con gran laboriosidad se están llevando las gestiones judiciales. Jacinta Odriozola, hija y hermana de las víctimas, sobre quien recayeron sospechas en los primeros momentos, después de permanecer en libertad varios días, ha sido detenida nuevamente por orden judicial y se encuentra incomunicada. También ha sido detenido el pastor Francisco Aramburu, libertándose hoy a otro detenido que frecuentaba el caserío y que era amante de la muerta. Se busca a un tratante de ganados que la víspera del crimen y a las 11 de la noche habló a solas con Jacinta. La opinión en toda la provincia se halla interesantísima en el suceso. Lo cierto es que después de todas estas detenciones que hubo durante prácticamente 2-3 años, no salió nada en claro y no se demostró que ninguno de los detenidos, incluido el secretario del ayuntamiento de Beizama, que también fue detenido y estuvo encarcelado un tiempo, eran personas que estuviesen relacionadas con el crimen espantoso. A mí me recuerda mucho al crimen de Cuenca, porque al final te das cuenta que gente que no había cometido ningún tipo de crimen pues fue humillada públicamente, fue torturada inclusive, y además te encuentras que a los 15 años, después que inclusive el juez, por todo lo que había hecho y la mala gestión que había hecho con respecto a este crimen, fue destituido de su cargo, resulta que el buen señor, el asesino anónimo, clandestino, un día, sobre todo en horas de muerte que estaba para morir, pues ante el sacerdote de un pueblo cercano, resulta que se confiesa y le dice que el autor del crimen ha sido él. Pero esto ya han pasado 15 años después que ha sido destituido el juez, que ya la gente estaba en libertad, pero tuvieron que soportar en sus cuerpos, bueno, pues esa tragedia, ¿no?, de haberse visto implicado de una manera en toda esa marabunda injusta por parte de quien la llevó a cabo, en este caso el juez, y a partir de ahí, el juez marroquín, que así se le denominaban, a partir de ahí, bueno, pues fue mucha más la expectación que se creó en torno a este crimen de Beizama, que al final, bueno, realmente se soluciona gracias al propio asesino, ¿no?, que en confesión particular se lo dice al cura y el cura rompe de alguna manera ese secreto confesional y lo cuenta diciendo que el asesino es fulano porque en confesión y en horas de muerte la extrema unción se lo había comentado. Yo tengo entendido, Fermín, en esta noticia, estoy leyendo ahora mismo el Diario Vasco, una reseña que tiene del enigma del crimen de Beizama del 23 de mayo del 2009, y aludiendo a esto que tú estás hablando del párroco, dice que un día desde el púlpito confiesa el cura que un tratante de ganado había confesado en el hecho de muerte ser el asesino, pero que luego se desdijo el mismo día, o sea, justo antes de morirse. Primero dijo que él había sido el asesino y luego se desdijo.
No sé si Sí, tú sabías esto. No, de que se hubiese el hombre, no, eso no, porque en la noticia que yo he visto, que es pues cercana precisamente a esa fecha, y cuando realmente se lleva a cabo, no se dice eso, ¿no? Sino que el cura cuenta lo que cuenta, y bueno, ahí ya se corre un tupido velo y el crimen queda sin resolverse, o al menos queda como culpable a esa persona, ¿no? Aquí Que, pone que se desdijo, y también pone que el caserío este que estamos hablando en un tiempo anterior había sido una especie de prostíbulo. Sí, hay quien dice que había gente que se dedicaba también a pasar por allí, por aquella zona, precisamente con la hija, inclusive con la madre. Bueno, Y un dato muy curioso que también marca, ya te digo, es una pequeña reseña que me he encontrado sin querer casi, que unas inundaciones que hubo en 1953 se llevaron toda la documentación del juzgado. Y, bueno, eso puede ser porque, claro, lógicamente, habían pasado más de 30 años, el crimen ya se cometió en el 26, si se fue en el 50, pues posiblemente una riada, si arrasó el ayuntamiento o el juzgado, pues llevase todo lo que hubiese del juzgado en la época, ¿no? Lo que estamos manejando son las hemerotecas, lo que claro. salía en 1926, incluso en el 27, que es lo que precisamente, bueno, pues yo estoy visualizando, ¿no? Y te estoy compartiendo en este Curioso, momento. claro, lo curioso, Fermín, es que le echaran la culpa a la hermana e hija también, claro. Exactamente, la culparon tanto a ella como al amante, al propio secretario del ayuntamiento. Pero En fin, perdóname, ¿tiene alguna justificación? ¿Tenían algún tipo de pruebas o algo para culparla a ella? no, simplemente que, bueno, en los tareos, para evitar precisamente torturas y para evitar cárcel, pues unos acusaban a otro ante la realidad que en esa época pues, solía ocurrir en los centros penitenciarios, ¿no? Y claro, pues con tal de no sufrir tortura o cualquier otro tipo de vejación, pues ellos acusaban a otra persona y esa persona pues era detenida, etcétera, etcétera, ¿no? Y ellos mismos hacían como testigo del hecho en un momento determinado. De hecho, hay otra noticia que te dice que, como se recordará, el crimen cometido en Beizama, que tanto había apasionado a la opinión pública, determinó el procesamiento y prisión de 12 personas por providencia de la audiencia. Han sido puestos en libertad José Antonio, Martín, Fermina y Florencia Aranegui, una familia entera, Vicente Mújica y su esposa Magdalena Inchausti, Ramón Mújica y su esposa María Josefa Mújica y Francisco Lasa, consocio industrial de Martín Arancegui. Un hermano de este último se suicidó ahorcándose cuando él se hallaba ya en la cárcel y aun cuando se le venía preparando convenientemente. Al darle la noticia del fallecimiento ha quedado abatidísimo, no obstante a habérsele comunicado al mismo tiempo que era de su libertad. Todos los demás han comenzado a cantar y bailar a pesar de saber, algunos de ellos, que dejan en la prisión a su padre y hermanos. Quedarán en la cárcel Jacinta Odriozola, hija de la muerta, José Miguel Arancegui, y el hijo de este, José Joaquín, acusada la primera de ser inductora y los dos restantes de ser autores materiales del crimen. Fíjate, aquí le dicen que son autores materiales del crimen, pero luego se demuestra que no, porque realmente todos son puestos en libertad y aparece esa otra noticia 15 años después del sacerdote, ¿no? Contando esa historia de que realmente en el hecho de muerte prácticamente el difunto, no muerto aún, pues dijo que él había sido el asesino, que también tiene lo suyo, ¿no? Que alguien De todas las maneras, el cura, bajo secreto de confesión, no debería de haber dicho esto, salvo que el mismo protagonista, entre comillas, de la confesión se lo hubiera permitido. Claro, pero ahí estaba en juego también la honra de mucha gente. Entonces, sí, el cura pero yo no sé hasta qué punto puede romper un sacerdote el silencio. No lo puede hacer, pero bueno, en este caso quizá pensó más que si es un asesino, ¿con quién me quedo? ¿Con el bien o con el mal? Yo tenía un grupo de personas que han sido vilipendiadas, que han sido humilladas, que han sido vejadas, encarceladas, torturadas, pues me tendré que poner al lado de los más, de los que han sufrido realmente siendo inocentes. Sí, pero Entonces, esto es como si un abogado que está defendiendo a alguien que puede ser culpable o no, pero él piensa que sí que es culpable y le traiciona, ¿no? Sí, más o menos. Eso debería de ser, no sé, hasta cierto pero punto... bueno, es el secreto ese que tienen los sacerdotes ante la confesión, pero que en este caso, bueno, pues lo rompió y bueno, a partir de ahí, quien carga con la culpa es el muerto. Uh-huh. Bueno, esto es una petición que no lo hemos dicho al principio, lo voy a decir ahora, de María Luisa Vicente, a la cual, seguidora incondicional de nuestro programa, la mandamos un cordial saludo y un fuerte abrazo.
Y agradecerte a ti, Fermín, principalmente pues el esfuerzo y haber tratado el tema y el esfuerzo este que te estoy diciendo de haber buscado información de un crimen que yo estoy seguro de que te ha costado bastante encontrar, ¿no? Sí, bueno, hay que buscarlo en las hemerotecas, ¿no? Lógicamente, del Archivo Histórico Nacional, que ahí es donde están todos los crímenes que se cometieron desde el siglo XIX en adelante. Y bueno, aparece bastante información, además. Ya te digo, tal y como te la he leído, es lo que aparece, ¿no? Ahí en los documentos de la prensa de la época, en el periódico El Levantino, o Palentino, perdón, en el de Guipúzcoa, etcétera, y bueno, pues son esas noticias que... ¿El Palentino? Sí, el de Valencia. En el diario Palentino, ese ya desapareció, ese periódico. En el diario Palentino, sí. Así que, como veis, bueno, pues sucedió, sin duda alguna, y lo cierto es que unos tuvieron que pagar las consecuencias de lo que había hecho otro, en este caso el asesino, pongámoslo entre comillas, por aquello de que si hay una noticia por ahí que dice que realmente luego se desdijo, pues así es la historia, ¿no? Vamos, yo no sé, es una noticia, ya te he dicho, del Diario Vasco del año 2009, o sea, es como una pequeña reseña, ¿no? El enigma del crimen del Beizama en Guipúzcoa. O sea, y yo creo que si lo ponen aquí, pues alguna cierta veracidad tendrá. No deja claro, de ser, lógica. Hombre, entiendo que sí, claro, lógicamente. No deja de ser un periódico también que se supone que publica verdades. Fermín, bueno, todas aquellas personas que nos estén escuchando y quiera que Fermín Mayorga trate algún otro tema parecido, similar o de otra índole, pues seguro que Fermín se presta gustosamente a ello, ¿verdad? Sí, sin problema, lo que me echen. Mientras no se ha comprometido, lo que me echen. Bueno, ya sabemos todos que tú tienes pocas miras y es un poco comprometido, también sueles dejarlo caer, porque la verdad, siempre lo decimos aquí, la historia solo tiene un camino. Y decir la verdad no es hablar mal de nada ni de nadie. No, totalmente. Además, como siempre digo, la historia, y esto es historia, es cultura, y la cultura no es enemiga de nadie. Así hay que verlo. Fermín, muchísimas gracias por todo, como siempre, un fuerte abrazo y nos escuchamos en una semana. Venga, gracias a vosotros, un fuerte abrazo para todos. Mundo. Bien, pues ya hemos llegado al final del programa Mundo Insólito Radio, que espero y deseo, como no entiendo de otro modo, haya sido de vuestro agrado. No olvidéis que podéis comentar y aportar información si así lo creéis necesario, contactando con el programa a través del email mundoinsólitoradio@hotmail.com o a través del teléfono 687 39 80 12, con el +34 delante para aquellos que lo hagáis desde fuera de España. Vuestros comentarios, vuestra información, nos ayudan y nos aportan aquello necesario para poder mejorar y evolucionar en el sentido de vuestros gustos e inquietudes. Muchas gracias por vuestra atención y muchísimas gracias por estar ahí. Sin vosotros, ya lo sabéis, esto no tendría sentido.